uno de nosotros. Esta identidad contiene en sí las virtudes y fortalezas que nos son propias, así como los defectos y debilidades. Para entender la identidad tenemos que partir del ipse, el ser sí mismo. ¿Y cómo somos nosotros mismos? ¿O somos sí mismos? ¿Cómo somos a partir del ipse? Cuando nos preferimos a nosotros mismos, cuando no imitamos. En realidad, la pregunta por la identidad tiene que ser más bien la pregunta por las identidades, pues en cierto modo, reconociendo que hay otras, afirmamos la propia. Así, si del mundo no hay una sola versión, sino varias, según las ecúmenes culturales que lo constituyen, es lógico que estemos obligados a preguntarnos por las identidades y no solamente por la identidad. El término ecúmene tiene su raíz en oikos, casa, que quiere decir en griego porción grande de tierra habitada. ¿Podemos pasar? Más. Para los romanos, el imperio era su ecúmene, así como para los griegos lo era la Hélade y para los cristianos, hasta final del medioevo, la cristiandad. Para nosotros polacos fue el amplio territorio de la Rzeczpospolita Polska de los siglos XV y XVI. Estas ecúmenes, cada una en su tiempo, coincidieron con los límites de lo que era considerado mundo. Para nosotros, nuestra ecúmene es el mundo eslavo, la porción de tierra en la que se habla la misma lengua, y allí suoviaria, los que hablan la misma palabra, suovi. Es la porción del mundo conocido y habitado por nosotros, y que fue desarrollándose desde la cuna que hoy es Polonia territorialmente, hasta la máxima extensión de la Rzeczpospolita en el siglo XVI, y que tuvo su expresión geopolítica en el Intermarum de Kazimierz IV y Jagiellonii, posteriormente reeditada en el Międzymorze de Piłsudski a principios del siglo XX. Para nosotros, por tanto, nuestro mundo es el mundo eslavo, de allí la ecúmene eslava, el mundo habitado por los eslavos. Esta ecúmene eslava se enraiza en la leyenda de los tres hermanos, Lech, Czech y Rus. Como toda leyenda, tiene una fuente que hace tiempo se ha perdido, pero que ha perdurado debido a que en su origen era tan tangible para los protoeslavos como pueden ser hoy para nosotros las realidades de nuestra cotidianeidad, las de nuestra historia contemporánea y la de los años precedentes desde las particiones territoriales. Para nosotros ha perdurado en las lenguas orientales que se refieren a Polonia como Lechistán, es decir, el estado de Lech. La identidad nace de la preferencia de nosotros mismos. La preferencia de nosotros mismos nace del acto primordial por el cual privilegiamos en nosotros a los otros. No debemos buscar la identidad en la repetición mecánica del idéntico, que es como la repetición ritual de modos, maneras y costumbres. Eso no es malo, pero se está limitando al orden de la repetición. Y la repetición tiene mucho de remedo, de mala copia. Este es el paso previo, erradicar el remedio, el ser un espejo opaco, la mala imitación. La repetición los latinos la llaman idem, lo igual, mientras que la identidad debemos buscarla en el ipse, en la búsqueda de sí mismo. ¿Dónde encontramos la encarnación de los valores, tradiciones y cultura propios? En lo que denominamos los arquetipos de la identidad, en aquellos que han sabido enaltecer y valorizar los aspectos únicos y diferenciadores de lo que constituye nuestra identidad, nuestro propio ser nacional, que es distinto del de las demás naciones, y que por compartirlo nos hace reconocernos unos a otros del mismo modo en este ipse. Los arquetipos de nuestra identidad son nuestros poetas, santos, guerreros, artistas, gobernantes, juristas, patriotas y todos aquellos que han tomado los rasgos sobresalientes y diferenciadores de nuestra cultura para plasmarla en sus acciones cotidianas, en lo que les era propio como deber y tarea.
Tales acciones y legados se han incorporado a la tradición nacional. De ese modo, han creado instituciones, han organizado un orden social y político, han evangelizado a los vecinos del espacio geográfico de la misma ecúmene, nos han reunido en torno a un mismo Dios creador, salvador y vivificador, han establecido los confines territoriales, los han defendido, han hecho crecer rosas en los bastiones, al decir de Valerian Meistovic en su obra Polonia en la cristiandad. La identidad nacional y la de sus integrantes no son algo pétreo y fosilizado, consolidado de una vez y para siempre, sino que se logra, se accede a ella a través de la reencarnación de valores de generación en generación y que forman parte de cada una de sus tradiciones. Bajo esta luz, entonces, ¿qué es la tradición? No es juntar cosas viejas, sino la transmisión de valores, de cosas valiosas de una generación a otra. Lo sustancial es lo que se transmite como valor, lo accidental es la forma o manera como esos valores se expresan. La tradición se funda en valores y vivencias. Estas últimas son las experiencias histórico-políticas de nuestra nación y las de sus integrantes a lo largo de su existencia, en tanto que los valores son los actos transformados en valiosos, porque en ellos se encarna un valor. Así nosotros polacos poseemos vivencias que no son comunes y que se han acumulado a lo largo de los siglos, perdurando por ese proceso que es la transmisión y que ya hemos definido como la tradición. Es una sola realidad vivencial en todos nosotros los últimos 80 años de nuestra historia, que se articulan con los 30 anteriores, los que a su vez se enlazan con los 130 años precedentes. En todas y cada una de nuestras familias tenemos presentes en mayor o menor grado, en mayor o menor protagonismo, la vivencia de estos tres periodos en los que la afirmación de la identidad nacional y, por tanto, la afirmación de la identidad personal está presente como una experiencia, a la vez sacrificada, dolorosa, heroica, plena de convicciones y entre ellas la más importante, la convicción de que a pesar de todo seguimos siendo nosotros mismos y más aún fieles a nosotros mismos. Nuestro ipse no se ha perdido, no se ha diluido, no se ha rendido, no ha muerto. No debe, por tanto, sorprendernos que en los últimos 35 años se observe paulatinamente un renacer y un resurgimiento de las convicciones más profundas de nuestro ser. Que las nuevas generaciones polacas, nacidas ya después del régimen, se encuentren cada vez más en la búsqueda de la identidad de sus antepasados para hacerla propia, de un modo vivo y actual, que es precisamente incorporarse a la tradición. Preferirse a uno mismo, es decir, voy a preferir los valores que hacen a mi tradición cultural, que se expresa bien en una lengua, que es la lengua que yo hablo, que es la que comprendo y con la que me puedo comunicar con mis iguales. La preferencia de nosotros mismos nace del acto primordial por el cual privilegiamos el nosotros a los otros. Esto no quiere decir que reneguemos del otro, sino que el acto primordial del acceso a la identidad es un acto de preferencia, que como acto valorativo prefiere unos valores y pospone otros. Pero la identidad no se agota en la preferencia de nosotros mismos. Ese es el primer paso de acceso a él. Si bien nos pensamos y nos preferimos formando parte de la ecúmene cultural eslava, y más precisamente polaca, esto es un acto subjetivo que tiene el valor de la convicción personal, pero no más ni tampoco menos. Es un acto subjetivo de afirmación personal de enorme valor, que requiere ser preservado y cultivado todos los días de nuestra existencia. Es necesario entonces introducir aquí la categoría de reconocimiento, que solo se logra si el otro me reconoce como tal. Cabe en este punto introducir algunas citas de otros que nos han reconocido. Ortega y Gasset, en una nota acerca de las meditaciones del Quijote, citando a Kant, menciona lo siguiente:
Dice Kant en su Antropología que los turcos, cuando viajan, suelen caracterizar los países según su vicio genuino, y que, usado de esta manera, él compondría la tabla siguiente: Francia, tierra de las modas; Inglaterra, tierra del mal humor; España, tierra de los antepasados; Italia, tierra de la ostentación; Alemania, tierra de los títulos; Polonia, tierra de los señores. Louis Edwin van Norman escribe en 1907 en su obra Polonia, el caballero entre las naciones: religión y patriotismo están tan íntimamente identificados por los polacos que es difícil separarlos, y esta conexión ha tenido su origen en razones históricas y geográficas. El eslavo es poeta y músico por naturaleza, y ve poesía y música en piedras, árboles y rocas, donde las etnias más prácticas solo pueden discernir hechos y fuerzas materiales. Los polacos son la rama mejor organizada y más desarrollada de la etnia eslava, y la historia los ha anotado como celosos guerreros y religiosos. El polaco nunca tuvo nada a medias, y no solo puso toda su alma al servicio de su religión, sino toda su mente y cuerpo en la observancia de sus formas. El intenso fervor religioso del polaco puede deberse en parte a su posición geográfica. La naturaleza lo colocó de tal manera que fue el amortiguador entre Oriente y Occidente. Durante siglos fue el baluarte de la civilización occidental y de la Iglesia cristiana contra los bárbaros moscovitas del norte del lago y los genízaros con turbantes de las llanuras ardientes de los dominios del sultán turco. El campeón, el caballero andante de la cristiandad, el polaco, se convirtió en el caballero más devoto y celoso que jamás haya desenvainado la espada en defensa de su amo. Por ella, la Iglesia luchó, sangró y murió. A partir de esa lidia constante e incesante del cristianismo contra las naciones no cristianas circundantes, asimiló gradualmente su religión a su patriotismo. Para ser un buen polaco debe ser un buen cristiano. Más tarde lo hizo girar más finamente. Para ser un buen polaco debe ser un buen católico. Si es polaco, católico. Si es católico, per se, polaco. Así, la nacionalidad y la religión quedaron tan firmemente unidas que se volvieron inseparables. De hecho, apenas más que diferentes términos para el mismo hecho. La religión del polaco es su vida, y es una de las glorias del sacerdote polaco ser el verdadero amigo y servidor de su pueblo, que se identifica con cada fase de la vida nacional. Estos hombres santos han sido la esperanza y la ayuda de la nación en la guerra y en la paz durante siglos. La devoción y el fervor religiosos son el tema principal de El Diluvio, el segundo volumen de la trilogía de Sienkiewicz. Hasta aquí la cita de Louis Edwin van Norman. Una muy interesante descripción de la ironía polaca ha sido escrita por Bernard O'Connor, el médico irlandés del rey Jan III Sobieski. O'Connor, que vivió en Polonia a fines del siglo XVII, publicó en inglés en 1698 2 volúmenes de historia de Polonia y escribe: todos los hidalgos de Polonia son iguales por nacimiento y por tanto no valoran títulos honoríficos, sino que creen que un hidalgo polaco o un gentilhombre de Polonia es lo más grande que pueden tener. Dado que algunos son hechos príncipes del imperio y como tales detentan el título, acá el imperio se refiere al Sacro Imperio Romano Germánico, y como tales no detentan el título, no tienen precedencia alguna por tal hecho. Tampoco tienen duques, marqueses, condes, vizcondes o varones. Algunos tienen títulos extranjeros, que el resto generalmente desprecia, puesto que no dan valor a cualquier denominación prestada o extranjera, y dicen que es el valor intrínseco y el servicio prestado a su nación lo que merece preferencia. Hasta aquí O'Connor. No es difícil entender entonces por qué el príncipe Charles de Ligne, de Bélgica, quien en 1784 trató de recibir la condición de hidalgo polaco, supuestamente comentó: es más fácil convertirse en duque en Germania que ser incorporado a los hidalgos polacos.
Ahí hay una cita de Chesterton que pueden leer. Chesterton se refiere también a quiénes son los enemigos de los polacos. Y él encuentra que justamente los enemigos de los polacos son todos aquellos que él no apreciaría. Finalmente cito de la obra de Stanislao Pyrrhic las palabras de Selmira de la Torre de Cuadra en una nota de 1977 en la revista Iguazú de Misiones. Al llegar a Apóstoles me encontré con un pueblo para mí extraño, pero cuando me acerqué a ellos y los encontré buenos, amables, caballerescos y hospitalarios, y sobre todo amantes de nuestro suelo, respetuosos de nuestras leyes, entonces ya no me sentí extraño. Cuando recorrí sus chacras, conocí sus luchas e indagué en sus almas hechas de bravura, entonces me encontré hermanada en el esfuerzo que tiende a unificarse en la lejanía del espacio para convertirse en realidad tangible y que sabe hacer brotar flores aún sobre piedras. Ellos habían conquistado mi tierra con el poder más grande del mundo, la fuerza del trabajo. Ellos eran los que habían regado esas selvas con el sudor de sus frentes hasta hacerles florecer espigas de oro. El otro o los otros juegan aquí, en este segundo momento, un papel fundamental, pues es él o ellos quienes producen lo que se llama la verificación intersubjetiva, por la cual sabemos que una cosa es lo que es y no un simple producto de nuestros deseos o de nuestra imaginación. Dado que la preferencia de sí mismo es el acto primordial en la búsqueda del ipse, lo que establece el principio de identidad a través de la preferencia de sí mismo es la diferencia, la distinción con el otro, del sí mismo con el otro de sí, y no la superioridad de uno sobre otro, característica de otras ecúmenes vecinos. Los hombres son iguales en dignidad, pero naturalmente desiguales por estar dotados de diferentes talentos y caracteres. Como polacos somos naturalmente desiguales de otros. Nuestra polonidad es naturalmente desigual a la identidad de otras ecúmenes. Esto lo ha tratado la filosofía desde siempre, apelando a la noción de analogía, que fue definida como parte idem, parte diversa. Si ponemos el acento en la igualdad, caemos en el igualitarismo, que es una de las tantas construcciones ideológicas de la modernidad. Y si ponemos el acento en la desigualdad, caemos en el nominalismo, negando la certeza de los valores universales. La desigualdad de los hombres se da básicamente en sus actos y acciones, en sus elecciones y postergaciones, en sus valores y disvalores. Las desigualdades culturales son la raíz de la diferencia. Y esta diferencia es la que nos hace ser uno mismo, la que nos da la identidad de ser y existir en el mundo, en el espacio de nuestra ecúmene. Las diferencias, del latín differere, ir por otro camino, buscan la caracterización en su ser de un algo, cualquiera que éste sea. Mientras que las distinciones están vinculadas con la separación, con la discriminación de una cosa respecto de otra. Entiéndase aquí discriminación claramente en el sentido de establecer y reconocer distinciones, y no en el uso peyorativo que se le ha dado en el habla corriente de nuestros días. Es que la identidad no es una idea compleja, sino que lo que es complejo es su acceso a la comprensión personal de su significado y la forma en que se encarna en cada uno de nosotros. Pues primero es la afirmación subjetiva de lo que somos, después el enraizamiento en una tradición nacional con la actualización de valores para finalmente buscar el reconocimiento del otro. Y es en este último punto donde surge la verdadera complejidad para el logro de una genuina identidad. Llegados a este punto, hay quienes caen en la actitud de hablar de construcción dialógica de la identidad, cuando en realidad no existe tal diálogo, pues el diálogo auténtico se da solo entre amigos, esto es, con el otro de sí mismo. Porque solo con el amigo se da el trato en igualdad, al decir de Aristóteles.
Si buscamos la identidad en el diálogo entre ecúmenes diferentes, lo que logramos es poner en marcha el mecanismo de dominación ya señalado por Hegel en la dialéctica del amo y el esclavo. Cabe aquí una brevísima anotación, materia de otra tertulia, ciertamente, y es la del diálogo, entre comillas, de las ecúmenes en el seno de la Europa occidental. A este respecto, el diálogo en el seno de la ecúmene de la Rex Pospolita tiene mucho más sentido y realismo político y con perspectivas ciertas de plasmarse geopolíticamente en un futuro no lejano. Este diálogo interno de la ecúmene eslava tiene en nuestros días una importancia capital. Dejo aquí simplemente enunciada la formulación de la ecúmene Eurasia de Alexander Dugin, ideólogo de Putin, que por supuesto descarta de plano la existencia de nuestra ecúmene eslavo-polaca, para entablar directamente el diálogo con la ecúmene germana. Volviendo a nuestro tema principal, la identidad de las naciones se construye a través de historia y de dos elementos fundamentales, los valores y las vivencias que se comparten. Las vivencias son las de carácter histórico que son determinadas fundamentalmente por los proyectos que se llevaron o se intentaron llevar a cabo y por los ataques de los enemigos de ellos. En nuestro caso, por la colisión con la expansión de ecúmenes vecinas y la tensión secular con las mismas. Vale citar a su santidad Juan Pablo II, quien se ha referido a aspectos de la identidad en su obra Memoria e Identidad, conversaciones al filo de 2 milenios. La historicidad, acá cito a Juan Pablo II, la historicidad del hombre, se manifiesta en la capacidad que tiene de objetivar la historia. El hombre no es un simple sujeto sometido al curso de los acontecimientos. No se limita a obrar y comportarse como individuo y como perteneciente a un grupo, sino que tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia historia, la de objetivarla, describiéndola y enlazando entre sí los acontecimientos. Una capacidad análoga tiene cada familia humana, así como las sociedades y en particular las naciones. Estas últimas, de manera similar a los individuos, están dotadas de memoria e historia. Por eso es comprensible que las naciones traten de conservar también por escrito lo que recuerdan. De esta manera, la historia se convierte en historiografía. Los hombres escriben las vicisitudes del grupo al que pertenecen, a veces también las suyas personales, pero en general es más relevante lo que escriben de sus respectivas naciones. Hasta aquí la cita de Juan Pablo II. Las ecúmenes se constituyen porque hay valores, lenguaje, creencias, vivencias e instituciones compartidas, y en todo ello protagonistas destacados que son los que las piensan y llevan a cabo. Por tanto, el pluralismo no debe darse en su seno, ni en el de los estados-nación, sino que el pluralismo solo puede darse entre las ecúmenes culturales. Giovanni Sartori afirma: reunir muchas culturas sobre un mismo territorio es peligroso. Así, no deben entrar en un país aquellos que no se encuentren listos para integrarse. La idea de ecúmenes está ciertamente vinculada a la de humanismo, pero entendido como una forma viviente que se desarrolla en el suelo de una nación y persiste a través de los cambios históricos. En polaco, la palabra nación tiene un significado muy particular, desconocido en otras lenguas. En los idiomas de Europa Occidental, nación equivale a ciudadanía, al pasaporte que se tenga. También se entiende en el sentido étnico, refiriéndose a gente que usa el mismo idioma. Pero para los polacos, el término nación, naród, tiene un contenido tanto intelectual como sentimental, que además tiene una hilación con los conceptos de ród, clan o linaje, y rodzina, familia. Abarca algo más que solo idioma o ciudadanía. Durante varias generaciones no tuvimos Estado, no teníamos ciudadanía polaca, pero permanecimos como nación polaca.
Se nos impuso ciudadanía extranjera, pero no aceptamos la nacionalidad foránea. Nos une una conciencia legal, una estructura social, una ética y una civilización común. Representamos una cultura aparte. Al respecto, Juan Pablo II hace las siguientes precisiones acerca de los conceptos de nación y patria. El patrimonio y consecuentemente la patria están relacionados estrechamente, desde el punto de vista conceptual, con la generación, pero también el término nación, desde el punto de vista etimológico, está relacionado con el nacimiento. Con el término nación se quiere designar una comunidad que reside en un territorio determinado y que se distingue de las otras por su propia cultura. La doctrina social católica considera tanto la familia como la nación como sociedades naturales y, por tanto, no como fruto de una simple convención. Por eso, en la historia de la humanidad, nada las puede reemplazar. No se puede, por ejemplo, sustituir la nación con el Estado, si bien la nación tiende por su naturaleza a constituirse como Estado, como lo demuestra la historia de cada una de las naciones europeas y la propia historia polaca. Stanisław Wyspiański escribió en su obra Wyzwolenie, la liberación, la nación debe existir como Estado. Menos aún se puede identificar la nación con la llamada sociedad democrática, porque se trata de dos órdenes diferentes, aunque relacionados entre sí. Una sociedad democrática es más cercana al Estado que a la nación. No obstante, la nación es el suelo sobre el que nace el Estado. Hasta aquí la cita de Juan Pablo II. Durante más de 1000 años, Polonia ha sido parte de la civilización latina, pero con su identidad cultural eslavo-polaca. Esta latinidad se desarrolló desde la antigua Roma, pero bajo la influencia de la ética de la Iglesia Católica. Polonia, al rechazar el paganismo en el año 966, adoptó también la civilización latina. Muy pronto formó parte de Occidente, heredera de Roma, tanto antigua como cristiana. En tiempos de la Rzeczpospolita, al hablar de los rutenos, decíamos rutenus natione Polonia, polaco de origen ruteno. En Lituania se había desarrollado una doble conciencia nacional. El lituano era gente lituano, nazione Polonia. Los rutenos, gente rutenus, nazione Polonia. Ambos se sintieron al mismo tiempo ciudadanos de Lituania y Rutenia y súbditos del rey político. Nos referimos a todos los que aceptan las mismas nociones legales, estructuras y civilización. Uno de los factores importantes que liga a una nación es la conciencia común histórico o historicismo, como lo llamó Félix Konecki. Se refiere a la tradición de vida pública común, en contraposición a la memoria dinástica y familiar, al culto al pasado común y a la responsabilidad común por el pasado y el futuro. Según Konecki, la conciencia nacional surgió en Polonia durante el reinado de Władysław Łokiety, que reinó de 1320 a 1333, en el siglo XIV. La voluntad de unir en un solo Estado señorías con historia y lenguaje común aparece entonces por primera vez después de los 170 años de separación de los Piast originales, sucesores de Boleslao III. Esta conciencia nacional no surge contra nadie, pero sí puede brotar para defenderse de algo. Ha de surgir del sentimiento de tener en común algo que merece la pena defender. Félix Konecki define la nación como una asociación civilizacional, que es personalista, que tiene una patria común y un idioma materno. Todo el mundo nace en una situación social concreta, étnica, religiosa y civilizacional. Cada uno hereda ciertos valores. Si heredamos una nación, una conciencia nacional, habrá tendencia a enriquecerla para aumentar su valor. Uno intentará dejar más de lo que ha recibido. Eso es así porque la conciencia nacional traspasa las generaciones. No hay nación sin historia, sin necesidad de conservar y enriquecer la heredad para futuras generaciones. A esta necesidad se le llama patriotismo. El patriotismo es la tendencia a enriquecer una nación a través del trabajo y del esfuerzo intelectual,
y es la disposición para sacrificarse en defensa del legado nacional. Nuestro patriotismo polaco nunca ha sido una amenaza para nuestros vecinos. Reconocemos sus derechos a pesar de que con frecuencia han violado los nuestros, y los han estado violando o bien porque no tienen conciencia nacional o bien porque ésta es inmadura. Por tanto, no hay identidad sin pasado y no hay futuro sin identidad. Repito, no hay identidad sin pasado y no hay futuro sin identidad. La identidad se alimenta del recuerdo histórico, del culto a los antepasados y de la piedad filial, que es la veneración por nuestros mayores. Repito, la piedad filial es la veneración por nuestros mayores, de quienes hemos recibido nuestro ser y la semilla de nuestra identidad personal. En la indagación acerca de nuestra identidad, en el plano personal, el responderse a las preguntas ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy? Nos da una pista acerca de la identidad misma. Llegando al final de estas reflexiones, solo me resta añadir dos anotaciones. La primera es el deber de piedad filial, por el cual somos fieles a nuestro origen, a nuestra identidad de polaco, a nuestro ADN. Ninguno ha elegido dónde nacer, cuándo nacer, en qué familia, en qué comunidad, en qué nación. Pero todos hemos nacido con el mismo deber, honrar padre y madre. Esto nos da una clave de la identidad. Semper fidelis no solamente a nuestra dimensión religiosa, sino a nuestra identidad nacional y personal. No debemos olvidar que cuando se elige un nombre, se elige un destino. Hemos heredado el denominarnos polacos, hemos heredado un destino. Ese destino está ligado indestructiblemente a Polonia, dentro o fuera de su frontera. El resumen de la identidad bien ha sido expresado por el poeta Karol Waliński en 1856. Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem. Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Solo bajo la cruz, solo bajo este signo. Polonia es polaca y el polaco es polaco. Versos que fueron utilizados por Solidarność durante el estado de guerra de 1981 a 1983, como la afirmación de la identidad propia que hacía frente a un destino que nos era extraño. La segunda anotación es el deber de lealtad hacia quienes hemos elegido para ser nuestros amigos y, en el contexto de estas reflexiones, son quienes nos han recibido en Argentina y otros países, sea a nosotros mismos, sea a nuestros padres o abuelos. Por todo lo expuesto, Polonia permanece y nosotros conservamos las raíces y la identidad. Nosotros somos los de aquel entonces y somos los de hoy. La continuidad a través de las generaciones es la clave de la permanencia. Y estamos, tanto ayer como hoy, en el difícil sitio geográfico que nos ha sido asignado y que hemos elegido y sabido defender y conservar. Por tanto, atravesamos los siglos y seguimos estando tenazmente con la voluntad de transmitir todo lo que heredamos y seguimos llevando a quienes nos sucederán. Somos testigos, somos herederos, por tanto tenemos deberes polacos. Debemos ser continuadores, transmisores, innovadores fieles a lo que nos ha sido legado gratuitamente. De este modo permanecemos idénticos a nosotros mismos. Finalizo, por tanto, y a la luz de todo lo expresado, diciendo Warto być Polakiem. Vale la pena ser polaco. Bien, con esto llegamos al final. ¿Comentarios, preguntas? Sí. Bien. ¿Y quién es católico no es polaco? No es así, esto es una expresión de... Ya sé que es un escritorio, dijo así. Claro. Pero para hacerlo hay que adoptar las pautas culturales de la polonidad. Y la polonidad es católica. Entonces, como en tu caso, que no sos católico,
no significa que no seas polaco, ¿no? Pero lo sos en la medida en que adoptes la identidad de la polonidad, ¿sí? O sea que las pautas culturales que se definen en la polonidad las haces propias. En una época Polonia tenía mucho más de otras religiones como evangelista, ortodoxo, había Sí, más. bueno, Polonia fue Sí, llamada en un tiempo el refugio de los herejes, el refugio de los no católicos. sí, sí. Porque precisamente por la tolerancia religiosa que siempre hubo en Polonia, pudieron venir a nuestro territorio quienes profesaban otras religiones. Y esto nunca fue materia de conflicto, pero siempre y cuando se sumaran a los valores de la polonidad. Aquellos que no lo hicieron, pues tuvieron conflictos, ¿no? Entonces, es bueno repasar en la historia de las diversas comunidades que se asentaron en Polonia y que en la medida que colisionaron con los valores de la polonidad no tuvieron problemas. En la medida que quisieron oponerse o cambiarla, tuvieron problemas. Los valores son casi los mismos en los, Sí. en los no católicos, evangelistas, protestantes, judíos, porque tienen una base común. Por eso, digamos, la cuestión es en aquellas cosas donde aparecen las diferencias, pues cada uno para su fuero personal las puede guardar para sí, pero no puede, digamos, en esa convivencia intentar imponer, sea políticas de Estado, sea pautas culturales, que se difieran de esta raíz, esta matriz cultural que es la matriz cultural polaca, ¿no? Entonces, si vamos desarrollando temas, vamos a llegar a un punto en el cual vamos a tener divergencias, ¿sí? Bueno, pero esas divergencias deben permitirnos convivir. Y si hay un empecinamiento en imponer, entonces ahí va a haber un conflicto. Y cuando digo imponer pautas de conducta pública o de políticas públicas, ¿no? No me voy a, digamos, no voy a abundar en detalles en este sentido, pero creo que se entiende que hay una cantidad de cosas las cuales las diferencias pueden llevar a conflicto. Las diferencias en sí mismas no son necesariamente conflictivas, pero si se empeñan en querer hacer prevalecer, entonces va a haber un conflicto, ¿no? Pongo siempre como ejemplo los tártaros que se asentaron en Polonia hace 5 siglos, ¿no? Ellos siguen siendo musulmanes, pero son patriotas polacos, se han polonizado completamente, ya son rubios y de ojos azules, ¿no? Y siguen practicando su religión islámica, y cuando hay un conflicto, digamos, que afecta a Polonia, y esto se dio en la Segunda Guerra, entonces salen a combatir con su propio estandarte, en tanto que musulmanes, pero polacos. Y hubo un escuadrón, varios escuadrones de caballería, formados por los tártaros polacos, que pidieron permiso para tener con sus propias insignias y se les fue concedido, ¿no? Combatieron con mucho coraje, ¿no? O sea que ellos nunca entraron en conflicto. Una vez que se asentaron, se instalaron en Polonia, adoptaron la polonidad, o sea, la matriz cultural la adoptaron. Conservaron su religión y no hubo conflicto. ¿Por qué? Porque la tolerancia religiosa en Polonia es una pauta de la polonidad. Entonces, en este sentido hay que ser muy preciso y muy claro. Ahora, si los musulmanes quisieran imponer la Sharia en Polonia, pues tendríamos un conflicto. Estos musulmanes tártaros, polacos, no aplican la Sharia, no son como los musulmanes que están llegando en la actualidad y que imponen la Sharia en la Europa occidental. Estos musulmanes tártaros polacos viven su islamismo sin conflicto y no aplican esa pauta del islamismo que es un extremismo dentro del islam. Por esto hay que ser fino, digamos, en los análisis y precisar estas cosas. Entonces, tomando ese ejemplo se puede trasladar a otras comunidades que han estado presentes en Con Polonia. respecto a otra cosa, no religiosa, con respecto a la identidad, una poesía que te guste, que
refleje algo así, dentro de lo que serían las tradiciones y... Es algo que no... Sí, yo No sé, vi el bueno, problema no importa. de la poesía. No importa, yo un día me decís, pero digamos, me gusta, digamos, toda esa parte de la identidad, muy bueno todo eso. O sea, que abarca varias cosas, ¿no es cierto? Una pregunta. Cuando dice lituanos, polacos, rutinos, polacos, y el otro color polaco, ¿no? ¿Cómo? Gente lituanus, nazione Polonia. Sí, eso. Gente rutenus, nazione Polonia. ¿Qué significa los rutinos que nació en Polonia? ¿Quiénes serían? ¿Los ucranianos? Los rutenos, que lo que pasa es que el nombre de Ucrania, Sí. Ucraina, es un nombre del siglo XIX, Sí, ¿cierto? De 1848. Antes era Rutenia. Ah, entonces, Y las rutenias, eso lo he dicho en otras clases, las rutenias no son una sola, son varias, ¿no? Rutenia blanca, que es belarusco, sí. Biały Róż, ¿sí? Y por eso mencioné esta leyenda de los tres hermanos, Lech, Czech y Róż, ¿no? Lech da origen a Lejistán, Róż da origen a las rutenias, ¿no? Biały Róż, Czerwony Róż, Czarny Róż, la Rus de Kiev, la Rus de Smolensk, la Rus de Wołyń, hay muchas rutenias, no hay una sola. Y por eso vuelvo a decir lo que ya dije en la clase respecto de la guerra en Ucrania. Cuando Iván IV se proclama Tsar Wszech Rusi, Sí. eso se tradujo a los idiomas occidentales como Zar de todas las Rusias, lo cual es una mala traducción, porque lo que dijo Tsar Wszech Rusi es zar de todas las rutenias. Y las rutenias en aquel entonces eran parte de la corona polaca, no de la corona de Moscovia, que en aquel entonces todavía era Moscovia, no era Rusia, ¿no? En tiempos de Iván IV. Es el primero que se proclama zar. Entonces hago énfasis en esto porque hay que rescatar el concepto de las rutenias, y la única que hereda, digamos, de alguna manera el nombre es Belarus, que durante mucho tiempo, todavía hoy, se la llama Bielorrusia. Está mal, no es una Rusia, ni es blanca, ni Rusia blanca, ni nada por el estilo. Es Rutenia blanca. ¿Sí? Entonces, ya no se habla de Rutenia roja, se habla de Ucrania, de la Rutenia negra tampoco, la Rutenia negra es una región más pequeña que Belarus y que la Rutenia roja, de la Rutenia de Wołyń, de Podole, de Smolensk tampoco se habla, digamos. Quedaron cuando vino la partición, ¿no es cierto?, de Polonia, entonces todas esas rutenias pasaron a ser parte de la ocupación rusa, pero no dejaron de ser identitariamente rutenias, ¿no? Y agrego otra cosa, en Ucrania hay una mayoría de población rutena. Hay una fracción que se llaman rusinos a sí mismos y hablan un idioma ligeramente diferente, y hay un 10% de cosacos. Los cosacos no son eslavos, no son rutenos, son originarios de Kazajstán. Y Kazak se transforma en Cossack, y Cossack, cosaco, significa jinete que cabalga en la pradera. Eso, en la estepa. Eso. Entonces, esto lo hago en una pequeña descripción, pero bueno, étnicamente y lingüísticamente, en lo que hoy conocemos como Ucrania, hay tres etnias que son bien diferentes y hablan idiomas distintos. Yo conocí una señora polaca que me decía, yo, mi familia, aparte de familias, eran cosacos. Bueno. Y de la piel oscura, oliva, así frita, Asiático. Así. ¿Por qué se confunde a los cosacos con los rutenos o los ucranianos? Porque los cosacos dominaron lo que hoy conocemos como Ucrania, ¿no? Con el hetmanato cosaco. Y eso es lo que en 1648 se produce la rebelión de los cosacos en contra de la corona polaca, ¿no? De lo que está descrito en A Sangre y Fuego, en Ogniem y Miechem de Sienkiewicz, ¿sí? Y ya lo he contado en otras clases,
El que se levanta contra Polonia es Bogdan Chmielnicki, que los ucranios creen que es Ucrania, era un polaco que, huyendo, digamos, de el reino de Polonia, por diferencias que había tenido, se instala en la Sich de Zaporozhye y encabeza a los cosacos. Y el que defiende el reino de Polonia es Kniaz Yarema Wisnowiecki, que es un ruteno, no era polaco. Entonces, hay un ruteno defendiendo a Polonia contra un polaco que ataca a Polonia. Esa es la historia de Ognjen y Mieczyn. Ognjen y Mieczyn habla de eso, precisamente. Te quería hacer un comentario, por lo menos de mi experiencia y lo que yo siento en relación un poco a lo que te decía ella, pero más allá de la religión, ¿no? Porque mi papá vino en la época, digamos, antes de la Segunda Guerra, ¿no? Vino en el 26 siendo muy chico. Pero mi papá, a pesar de que venía de una familia judía, mi papá no era ateo, o sea, no profesaba la religión. Pero tenía una admiración absoluta por Juan Pablo II y lo reivindicaba siempre como polaco y su orgullo de tener un papa polaco, justamente. A mí me pasó eso con mucha gente que, digamos, parecida, ¿no? O sea, del mismo origen, pero, y que recordaban... Discúlpame, a lo que voy es a que la identidad, digamos, de los que vinieron, tal vez tiene un tinte muy ligado a cómo era la vida allá, de lo que era positivo, no de lo negativo, porque yo recuerdo el primer viaje que yo hice a Polonia, que la primera ciudad que fui fue a Łódź, y estuve en un museo que mostraba justamente cómo era la vida en comunidad de los polacos con los alemanes y los judíos en la previa a la Segunda Guerra. Y yo creo que esas vivencias se reconstruyeron acá en Argentina, en parte, porque, digamos, nosotros teníamos una composición para esos polacos que venían como mi papá en esa época, o la familia de mi papá, muy parecida a esa convivencia que había de esos grupos antes de la Segunda Guerra. Entonces, la identidad yo la siento, en mi caso, de muchas cosas que fui descubriendo de Polonia desde el momento que empecé por mi cuenta a investigar o a tener contacto con la comunidad polaca, es que muchas cosas que yo viví en mi familia desde muy chica tienen mucho que ver porque había muchas costumbres traídas más allá de la religión o el idioma. O sea, había muchas cosas que se identificaban con Polonia. Y tal vez yendo más a lo que vos explicabas, que me parece una explicación maravillosa, lo de la identidad eslava, que es como más amplio, ¿no? O sea, como más engloba muchas etnias que tienen todas una cantidad de tradiciones comunes, ¿no? Bueno, a ver, para resumir, eso es lo que se llama la matriz cultural común. Entonces, esa matriz cultural admite que haya creencias diferentes, pero hay una que es, digamos, la más predominante, por llamarlo de alguna manera, la principal, ¿cierto? Por eso, la historia que reivindicamos y que destacamos es el bautismo de Polonia en el año 1966. Eso define una identidad. A esa comunidad se reciben, se admiten, se acogen aquellos que han querido venir y que han sido admitidos. Y hay legislación para todos ellos, ¿no? Que ha sido establecida a través de los siglos para que esas comunidades pudieran establecerse y residir en Polonia. Pero, aunque esto no haya sido dicho, ¿no? Se sobreentendía que al venir estaban aceptando nuestra identidad, nuestra matriz cultural, y la hacían propia. No perdían la suya, pero no se podían oponer a la nuestra. Son aspectos que hay que tener, digamos, en cuenta, porque si no, no hay convivencia social.
No hay posibilidad de que convivamos. Puede haber diferencias, pero tiene que haber el respeto a el paraguas, por decirlo de alguna manera, de la matriz cultural primigenia. Esa matriz cultural primigenia es el bautismo de Polonia y la adopción del catolicismo. Esa no es para mí la matriz cultural, sino todas las costumbres y las formas de vida, esa caballerosidad, ese amor. Todo eso deriva de, digamos, eso primero que he mencionado, ¿no? Como mencionaste que los eslavos son poetas y músicos, sí, es una parte muy fuerte en eso, sí. Y el señorío, eso es para mí forma parte de la matriz cultural. Sin duda. Bueno, por eso está mencionado, ¿no? Y los valores también, los valores y sobre todo lo de la veneración al padre, ¿no? O sea, No. Sí. Pero bueno, pues todo esto que estamos diciendo son, digamos, como precisiones acerca de lo que en términos generales se denomina la matriz cultural, ¿no? Entonces, a la cual, por eso hice esta cita de Giovanni Sartori, ¿no? Que dice que no es bueno tener en un mismo territorio a quienes no comulgan con una misma visión cultural. ¿Por qué? Porque van a entrar en conflicto. Entonces, salvo que se avengan o se dispongan a integrarse, ¿no? Y eso de integrarse significa aceptar las pautas de esa matriz cultural. Sí. Es una frase, digamos, esta de Giovanni Sartori, muy definitoria, ¿no? Que hace a la conservación de una identidad y que ésta pueda proyectarse en especificaciones de carácter político, social, cultural. Muchas gracias. Bueno, no hay más nada que decir. Allora, seguire. Logrado. hoy en día sí pasan exactamente lo mismo, o sea, son flores que lo soportan y lo que tanto antes como ahora. O sea, están siempre en el resort. Buenas noches, gracias. Tengo que pedirlo afuera. No es un lugar cómodo, o sea, es un lugar donde por eso hay tanta guerra. O sea, en Victoria hay tanta guerra por el territorio y por la identidad. Sí. ¿Todo bien? En de los señoríos, mi mamá decía que los ingleses decían que el campesino polaco es más que un lord inglés, por su forma de ser, y tiene fama de eso, que son muy señores, hasta el campesino polaco que es más. Claro, bueno, pero también porque hay una cultura diferente, o sea, me parece que, no sé, por lo menos yo lo que viví siempre a mi papá le gustaban tenía muchas inquietudes culturales, la de los libros, la de la música clásica, la de cultivar la salud, o sea, tener como una serie de intereses que no todo, y un trato muy afable, muy señor, o sea, todos los que lo recuerdan muy bien ocupado para charlar, para tener intercambio de diferentes temas. Bueno, vamos.
Yo hablé con una chica polaca que vino a Niza a hacer un almuerzo y vive en Suecia. Dice, Suecia es un horror, salí a la calle conmigo, te la lleno musulmán y no sabés con qué te puede tapar la noche. Dice, la vida nada te da conocida. Pero pasa en toda Europa, no pasa solo en Suecia. No, ella cuenta de Suecia. Es un tema de toda Europa, porque en realidad, digamos, Puede ser, porque Polonia no tiene que entrar. Decía que es razonable. mira, yo me acuerdo cuando viajé a Europa por primera vez con mis hijos en el año 2001. Me acuerdo que cuando estuve en Londres, me siento al lado de una